Chapultepec es uno de los lugares más enigmáticos, según varios. Basta con remontarnos a la época prehispánica, donde el lugar, conocido antiguamente como el Cerro del Chapulín, era un sitio de culto para los mexicas. Y esto nos podemos dar cuenta por la pirámide, que estaba erigida en la punta del cerro, para observar los astros, así como piedras talladas por mexicas en las faldas del cerro, y eso sin mencionar la ya famosa cueva que se presume como la entrada al Mictlán en el inframundo mexica y que se encuentra abajo del cerro. Hoy estaremos abordando algunos relatos sucedidos en Chapultepec, relatos que tienen que ver con fallos en la realidad y con la manifestación de entidades sumamente extrañas y aterradoras. Es así que sin más, pasemos con las historias del día de hoy. La mujer del vestido blanco de Chapultepec. Hola Stan, nunca pensé que terminaría escribiéndote algo así, pero lo que me pasó en Chapultepec todavía me persigue. Verás, mi novia y yo, hace unos años, decidimos ir al bosque para celebrar nuestro primer año juntos. Queríamos algo tranquilo, algo bonito. Llegamos temprano al bosque, como por eso de las 10, cuando el bosque todavía estaba fresco y lleno de luz. Desde que entramos, todo parecía perfecto. Caminamos hacia el lago, nos subimos a las lanchas, fuimos al castillo, luego a la zona de tirolesa y más tarde al Museo de Antropología. Era uno de esos días que se sienten especiales, como si todo estuviera alineado para que fuera inolvidable. Después, regresamos al lago y nos tomamos fotos en esos puestos donde te venden recuerdos y llaveros con fotografía. Nos reíamos, bromeábamos. Todo era bonito. El bosque estaba lleno de gente, familias, parejas y niños. Pero todo cambió de golpe. A eso de las 4 de la tarde, el cielo empezó a oscurecerse de una forma muy extraña. No fue como cuando simplemente se nubla. Las nubes se volvieron negras y el bosque ahora lucía bastante lúgubre y triste. Era como si todo estuviera muerto. La gente comenzó a irse, algunos casi corriendo, otros apresurando a sus hijos. Mi novia y yo decidimos sentarnos un momento en el pasto, puesto que estábamos cansados. Nos hallábamos cerca del zoológico. Estábamos acostados viendo el cielo, preguntándonos si irnos o quedarnos un rato más sería buena idea. Se percibía esa sensación rara que anuncia una tormenta, y fue entonces cuando la vimos. A unos 5 metros de nosotros, cerca de una zona de comida y de la tirolesa, estaba parada una mujer. Lo primero que me llamó la atención fue su ropa. Llevaba un vestido blanco, pero estaba completamente sucio, manchado como de tierra. Su cabello estaba largo, negro y enmarañado, cubriéndole casi todo el rostro. No tenía ningún sentido que alguien estuviera vestido de esa forma, ahí. Se quedó parada, mirándonos fijamente. No caminaba y no hacía nada, solo nos observaba. Yo pensé que tal vez era una persona de la calle, que se había metido al bosque, sin que la seguridad se diera cuenta, porque sinceramente yo nunca había visto indigentes dentro de Chapultepec. Le dije a mi novia que mejor nos levantáramos y camináramos hacia la salida. Cuando lo hicimos, noté algo impactante. La mujer giró la cabeza lentamente para seguirnos con la mirada. Empezamos a caminar y ella también empezó a moverse. Nos seguía. No podíamos verle bien la cara, porque el cabello le cubría parte de esta. Pero en un momento, cuando el viento le levantó un poco el pelo, vi algo que nunca voy a olvidar. Estaba sonriendo. Una sonrisa que no era normal, que no era humana. Eso me impactó más e hizo que acelerara el paso. Pasamos por el lago y estábamos seguros de que ya habíamos dejado a esa mujer atrás. Caminábamos rápido, casi corriendo, cuando de pronto, frente a nosotros, estaba allí otra vez,
Incluso por un segundo pensé que era otra mujer, vestida de la misma forma. Eso fue algo que maquinó mi cabeza de un momento para otro, pero no tenía ningún sentido. Era la misma mujer, no quedaba duda, pero me hacía preguntar, ¿cómo es que había llegado hasta ahí de una forma tan rápida si nosotros estábamos casi corriendo? Ella nos miraba con esa sonrisa torcida. La rodeamos y tomamos el camino que va por las faldas del castillo de Chapultepec, sin saber qué demonios estaba pasando. Solamente queríamos salir de ahí. Ya casi llegando a la salida, que da hacia una panadería Esperanza y una entrada del metro, vimos a una señora con su hijo, los cuales señalaban un árbol. La señora dijo en voz alta: ¡ay! ¿Qué es eso? Nosotros, instintivamente, volteamos hacia el árbol y allí estaba la misma mujer del vestido blanco, ahora trepada en el tronco, como si fuera una araña. Estaba agarrada del árbol de una forma imposible, con el cuerpo torcido. Desde arriba nos miraba fijamente. Esta vez sí pudimos ver su cara. Su rostro era horrible. La piel parecía estirada, los ojos hundidos, y su expresión no era de una persona, era de odio puro. No estaba fingiendo. Aquello no parecía ser humano. La señora con su hijo se fueron rápidamente y nosotros corrimos hacia la salida. Corrimos sin voltear atrás. Pasamos junto a unas personas y hasta unos policías que estaban en la entrada, y todos nos miraban raro, como si hubieran notado algo extraño en nosotros, o tal vez en lo que había detrás. No nos detuvimos hasta llegar al metro y subirnos al mismo. Hasta hoy, no sé qué fue lo que vimos. No sé si fue un fantasma, una entidad, o lo que muchos llaman la mujer vampiro de Chapultepec. Ese ser que toma forma de mujer, que se aparece en el bosque y aterroriza a quienes lo visitan, pero que nadie sabe qué es exactamente. Yo solamente sé una cosa, Stan. Ese día mi novia y yo no nos cruzamos con una persona. Nos cruzamos con algo que no debería de existir. Esta es mi historia en Chapultepec, Stan. Una de las muchas cosas extrañas que me han pasado en la vida. Me perdí en otra realidad en Chapultepec. Hola, Stan y comunidad. Prefiero que mi nombre quede en el anonimato, pero lo que les voy a contar me ocurrió en mayo del 2025 y hasta el día de hoy sigo sin poder explicarlo. Lo comparto porque sé que aquí muchos han vivido cosas que la lógica no puede responder. Todos los domingos, por la mañana, suelo ir al bosque de Chapultepec, por el lado contrario del lago, justo por donde está el audiorama. Voy temprano, alrededor de las 7 de la mañana, a dar vueltas en mi bicicleta. No soy ciclista profesional, ni nada por el estilo. Simplemente me gusta recorrer Chapultepec, por sus senderos y el ambiente tan tranquilo que hay a esa hora. A esa hora el parque es diferente. Todavía no llega tanta gente, casi no hay ruido, apenas unas cuantas personas trotando, otros en bicicleta. Es el momento perfecto para andar sin problemas por todo el parque. A veces incluso me salía hasta Reforma para unirme al paseo ciclista de los domingos. Siempre llevaba mis audífonos puestos, iba escuchando música, distraído, pero al mismo tiempo muy atento al camino. Llevaba casi un año entero haciendo ese mismo recorrido todos los domingos, tanto que ya me sabía de memoria cada curva y cada árbol. Sabía exactamente qué había a mi alrededor sin necesidad de verlo. Pero desde lo que pasó ese día, ya no he regresado. Aquella mañana iba como siempre, por la zona del audiorama, escuchando música. Había muy poca gente, algunos trotando y otros más en bicicleta. Todo parecía normal. Tenía que darle la vuelta al castillo de Chapultepec por la parte de atrás para salir hacia el lago y de ahí tomar rumbo a Reforma. Mi plan era salir por donde está el Starbucks, como siempre, más precisamente
enfrente del Museo de Antropología e Historia. En eso me distraje viendo la llanta de mi bicicleta, porque sentía que estaba un poco baja y no quería que me fuera a fallar o que me cayera. Bajé la mirada solo unos segundos, lo suficiente para revisar, y luego volví a levantar la vista. Yo sabía que ya estaba a punto de llegar al lago. Fue entonces cuando noté que mi música comenzó a fallar. Los audífonos se escuchaban mal, como si se cortara la señal, hasta que de plano dejaron de oírse. Me los quité, los guardé y puse pausa en el celular. Pensé que se habían descompuesto, pero no le di mucha importancia. Seguí avanzando. Fue ahí cuando me di cuenta de algo inquietante. Ya no veía a nadie. No había ni una sola persona, ni trotando, ni en bicicleta o caminando. El camino estaba completamente vacío. Aún así seguí pedaleando. Cuando llegué al lago, donde se supone que siempre hay muchísimos puestos, familias, niños y vendedores, sobre todo los domingos, no había absolutamente nadie. El pasillo estaba solo. Ni un solo puesto, ni un solo carrito de comida. Eso me pareció extraño, porque los domingos siempre está lleno. No era lógico que de una semana para otra todo desapareciera. Entonces vi mi reloj. Marcaba las 9 de la mañana, pero las manecillas no se movían. Tal cual, era como si el tiempo se hubiera quedado congelado. Y ahí noté algo todavía peor. Todo se veía antiguo. Desde el piso hasta la luminaria e incluso hasta el lago. Me bajé de la bicicleta y caminé hacia el lago para asomarme. Las lanchas no eran de pedales como ahora. Eran todas de remos. Estaban alineadas en la orilla, todas iguales. No estaba la casilla de cobro. No había nada moderno. Era como si Chapultepec hubiera retrocedido en el tiempo. Empecé a caminar de un lado a otro, buscando a alguien, cualquier persona. No había nadie. El silencio era pesado, incómodo. El aire mismo se sentía diferente. Seguía hacia Reforma, pero la calle también era diferente. No había carros y tampoco edificios altos. No había ruido. No sabía qué hacer. El miedo empezó a apoderarse de mí. Volví a revisar mi reloj y seguía exactamente la misma hora. Ni un segundo había pasado. Entonces tomé una decisión: regresar por donde había venido. Hice exactamente el mismo recorrido. Pasé otra vez por el lago y todo seguía igual. Llegué detrás del castillo, me dirigí al audiorama. Iba avanzando cuando de pronto se escuchó un ruido fuerte. Volteé al frente y era un trenecito turístico, pitándome porque casi me atropella. Me hice a un lado de golpe y caí de la bicicleta. Unas personas corrieron hacia mí, preguntándome si estaba bien. Y ahí fue cuando todo volvió. Otra vez había ruido, gente y los puestos. Me ayudaron a levantarme. Tomé mi bicicleta y me quedé mirando alrededor. Todo había regresado a la normalidad. Miré mi reloj. Era la 1 de la tarde. No sé qué fue lo que pasó. No sé si estuve en otra realidad, otra dimensión. No sé si fue algo más. Solo sé que fue real y que estuve perdido en el tiempo, al menos 4 horas. No fui a Reforma, me fui directo a mi casa, la cual queda cerca de Chapultepec. Estaba completamente aterrado. Cuando llegué, mis padres no estaban. Dejé la bicicleta en el patio y subí a mi cuarto. Saqué mis cosas de la mochila y vi mis audífonos. Ya ni me acordaba de ellos. Los probé y funcionaban perfectamente. No tenía ningún fallo. Eso me aterró de sobremanera. Hoy, después de meses, pienso que ese fallo en mis audífonos fue la señal de que algo estaba mal, de que estaba entrando a otra realidad. Desde ese día, procuro no ir, ya que fue algo que me dejó muy impactado. Porque cada vez que llego a Reforma y volteo hacia la entrada de Chapultepec, siento que algo me llama. Y a veces, prefiero ni siquiera voltear. No sé qué fue lo que viví exactamente, Stan,
pero sin duda, estuve perdido en el tiempo. El muñeco de Insurgentes. Esta historia fue enviada por un suscriptor, Luis León 5704, a través de la pestaña de comunidad del canal, y él nos cuenta lo siguiente. Afuera del metro Sevilla, de la línea 1, siempre hay un hombre que me encuentro por la tarde-noche. Suelo sentarme a beber un café en las bancas cercanas, y él casi siempre está ahí. Es indigente. Yo intento portarme buena gente con él. A veces le doy una moneda, otras veces un pan. En ocasiones surge la plática, aunque no dura mucho. Suele perder el hilo rápidamente. Sin embargo, hubo un detalle que mencionó en 2 ocasiones y que llamó demasiado mi atención. Decía que no le gustaba dormir en las calles aledañas al metro Insurgentes, ya que ahí lo despertaba el muñeco. Mi curiosidad me ganó y le pregunté por el tal muñeco. Me respondió que es un tipo que va caminando por ahí, sin ropa y con la piel tan blanca que le da un aspecto de un muñeco o quizá un maniquí. Nunca le ha hecho ningún daño, pero sí le tiene mucho miedo. Por eso no le gusta irse para allá. Además, en la glorieta siempre le quitan sus cobijas. Esto, Stan, me recordó mucho a aquella leyenda urbana del maniquí. Si te soy honesto, no sé si creerle a aquel indigente. Por su estado, bien podría estar alucinando. A pesar de eso, no le quitan lo inquietante. Y pensándolo bien, es mucha coincidencia. ¿No te parece? La secta del maniquí. No conocí esa historia, pero desde aquella noche supe que no había sido mi imaginación. Soy repartidor de Uber y esto me pasó hace aproximadamente 2 años. Eran alrededor de las 12:40 de la madrugada, cuando iba de regreso a casa, conduciendo por la tercera sección del bosque de Chapultepec. Una de esas calles largas, cerradas y completamente oscuras, sin alumbrado público. Venía tranquilo, manejando, escuchando música incluso, hasta que lo vi. Al principio, pensé que era cansancio o que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero no. Era una persona completamente blanca. No tenía facciones definidas. No distinguí ojos ni boca, ni expresión alguna. Era como una silueta humana, pero de un blanco uniforme, antinatural. Seguí manejando, y unos 500 metros más adelante, ya más adentro del bosque, vi algo que me dejó helado por completo. En un pequeño claro, había varias personas. Todas vestían túnicas, como de iglesia, y llevaban gorros puntiagudos. No sé cuánto tiempo me quedé viéndolos. No sé si se movían o no. Solo sé que estaban ahí. Hasta hoy, no sé qué fue lo que presencié. No sé si era algún tipo de secta, algo paranormal, o simplemente un grupo de personas tratando de asustar a quien pasara por ahí. Pero, a esas horas de la noche, lo que sentí en ese momento no se sintió como una broma, se sintió real. Y desde entonces, cada vez que paso por esa parte del bosque de Chapultepec, de noche, prefiero no mirar hacia el interior. Portales dimensionales en bosque de Chapultepec. Yo tengo 2 historias. Esta es la primera. Hace aproximadamente 4 años, fui con mis hijos y mi nieta al bosque de Chapultepec. Queríamos pasar por un lugar al cual nos había gustado mucho la vez anterior que fuimos. Recordábamos perfectamente el camino, así que caminamos directo hacia este sitio. Hicimos exactamente el mismo recorrido, pero no lo encontramos. Caminamos muchísimo y nada. Lo extraño es que la vez anterior no habíamos caminado tanto y dimos con el lugar casi de inmediato. Esta vez, por más que avanzábamos, no aparecía. Seguimos caminando hasta que todos empezamos a sentir algo raro. Una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Fue entonces cuando decidimos dar media vuelta y regresar.
Meses después, volvimos al bosque, esta vez sin buscar nada en específico, solo con la intención de pasar un rato agradable, caminar, alimentar a los peces y ver ardillas. Decidimos adentrarnos un poco más al bosque. No habíamos caminado mucho, cuando a lo lejos vimos ese lugar, el mismo, el que tanto nos había gustado, el que no habíamos podido encontrar la vez anterior. Todos nos quedamos perplejos, porque al igual que la primera vez, no caminamos mucho para llegar. Creemos que aquella ocasión pasamos por algún tipo de portal, y aquí se suma un detalle que nos terminó de inquietar. La vez que no encontramos el lugar, cuando volteamos alrededor, ya no había personas, solo estaba ese sitio. Fue cuando decidimos regresar, y al volver a atravesar ese punto, de pronto, otra vez había gente. Todo fue confuso, muy raro, y hasta hoy no encontramos una explicación, pero sin duda algo muy raro pasa en el bosque. Esta es la segunda historia. Cuando iba en la preparatoria, varias amigas y yo decidimos irnos de pinta. Nos pusimos de acuerdo para ir a Chapultepec. Al día siguiente solo llegamos 2. Las demás nos dejaron plantadas. Aún así, decidimos seguir solas. De pronto, vimos a varias personas reunidas alrededor de un señor. Él gritaba que nos acercáramos para ver a la calaquita bailar. Nos dio curiosidad. Nos acercamos a ver el show. El señor empezó a hablarle a una pequeña calaverita de plástico. Le decía que se levantara, que bailara para las personas que estaban ahí. Cuando dijo eso, mi compañera y yo nos volteamos a ver sonriendo, pero al mirar alrededor, ya no había nadie. Solo estábamos ella y yo. Nos pusimos nerviosas, pero seguimos observando. De repente la calaverita se levantó y empezó a moverse. Cambiaba de lugar, se desplazaba. Yo, asombrada, empecé a buscar el hilo. Caminé, me acerqué. No había ningún hilo. Levanté la mirada y no había cables. No había árboles ni nada donde pudiera estar sostenida. Ahí fue cuando sentí miedo y desconfianza. Le dije a mi compañera: vámonos, esto no está bien. Empezamos a caminar rápido mientras avanzábamos. Volteé y el señor tenía una sonrisa burlona. La calaverita seguía moviéndose. Unos pasos más adelante, de pronto, empezó a verse otra vez gente. Decidimos irnos de Chapultepec, y lo más extraño de todo es que todo esto pasó temprano. Era casi la 1 de la tarde. No sé qué pasó realmente en aquella ocasión, pero algo muy extraño pasaba con aquel sujeto y con la calaverita. Algo extraño pasaba en el parque acuático de Chapultepec. Yo una vez fui a realizar graffiti al antiguo parque acuático Atlantis, que se encuentra en la tercera sección de Chapultepec. Era parte de mi trabajo. En ese entonces, trabajaba para el gobierno, en el reacondicionamiento de áreas en el olvido. Todo iba normal. Yo estaba grafiteando un tobogán cuando de pronto escuchamos un grito. Era una chica que estaba dentro de uno de los baños. Gritaba que había visto un maniquí moverse. Todos nos quedamos en silencio. De inmediato, todo el equipo empezó a buscarlo en el lugar. Revisamos el área, los baños, los alrededores del tobogán. Lo único que encontramos fue un maniquí roto, atorado dentro de un tobogán. Nadie supo cómo llegó ahí. El bosque de Chapultepec me protege. Esta historia me la contó mi mamá. Dice que fue en la entrada del bosque de Chapultepec donde conocí a mi padre. Ella me llevó para que lo conociera, y fue la última vez que lo vi. Mi padre abandonó a mi mamá y jamás volvió a buscarme. Desde entonces, algo extraño empezó a pasar. Cada vez que intentaba entrar al bosque, algo salía mal. Una vez fui con mis primos. Iba corriendo. Tropecé bruscamente y me rompí la clavícula. Terminé en la Cruz Roja de Polanco. En otra ocasión, fui con mi hermano y su novia. Nos subimos al trenecito
y nos bajamos en una zona que no reconocíamos. Nos perdimos. Después de caminar quién sabe cuánto, salimos por el metro Auditorio. Cada vez que iba al bosque, siempre ocurría algo malo. Con el tiempo, empecé a pensar que no era casualidad. Creo que el bosque de Chapultepec me protege de alguna forma. Es un bosque mágico, ubicado en una montaña sagrada, donde originalmente había una pirámide y después la quitaron para crear el castillo de Chapultepec. Pero son tierras sagradas. También dicen que hay una entrada al inframundo por la cueva que se encuentra en el Audiorama, por lo que es un lugar con mucha carga energética. Tal vez por eso el bosque me cierra el paso. Tal vez no quiere que entre, o quizá me está protegiendo para que no sea llevado a otra dimensión, porque he escuchado de muchos fallos en la realidad en este mismo bosque. Así que no sé qué pensar. ¿Pero tú qué opinas, Stan? Emilio Ledesma nos cuenta. Buenos días, tardes o noches, Stan. Me llamo Emilio. Quiero contarte una anécdota que me pasó recientemente con el llamado maniquí de la colonia Roma. Yo la verdad no sabía nada sobre este ser o entidad hasta que me ocurrió, y después de investigar me di cuenta de que no era el único. Esto pasó en octubre. Fui a casa de mi novia en la colonia Roma, a unas cuantas calles del metro Insurgentes. Yo tengo por costumbre que cuando voy a visitarla, me regreso muy tarde, porque me quedo viendo una película, platicando con sus padres o cenando. Casi siempre salgo antes de las 10, pero ese día nos quedamos viendo una película y terminé saliendo a las 12 de la noche. Yo vivo hasta el estadio de Neza, y los que somos del oriente sabemos que a esa hora las rutas de transporte son muy pocas. Mi única opción era caminar hasta el metro Chapultepec y tomar el bus que llega hasta el metro Zaragoza. Me puse los audífonos y comencé a caminar. Las calles estaban muy solitarias y frías, salvo por algunos indigentes. El ambiente se sentía tal cual como si estuviera en Silent Hill. Me sentía incómodo, con una sensación constante de inquietud, pero todo cambió cuando llegué a la calle Durango, frente al Palacio de Hierro, en la esquina donde está un Vancomer. Ahí vi una silueta humana. Me quedé quieto, intentando distinguir qué era. Y entonces noté dos cosas que me dejaron sumamente extrañado. La primera es que era demasiado blanca, como si fuera una figura de porcelana. La segunda, que solo estaba la mitad de su cuerpo asomado, y lo hacía con una inclinación antinatural. No soy alguien que crea mucho en lo paranormal, ni me asusto con facilidad, pero no voy a mentirles. En ese momento sentí un miedo brutal, uno tan intenso que me dejó completamente inmóvil. Estaba solo en una calle fría y vacía, mirando algo que no debía existir. Pasaron unos segundos cuando esa cosa levantó su brazo derecho y comenzó a moverlo, como si me estuviera saludando. El movimiento era rígido, uniforme, casi robótico, pero lo peor aún estaba por venir. Después de ese saludo, empezó a salir lentamente de la esquina, acercándose hasta quedar a unos cuantos metros de mí. Cuando lo vi completo, sentí ganas de gritar y llorar al mismo tiempo. Era un maldito maniquí. Un maniquí que se movía solo. El aire se volvió más frío, más pesado, como si me costara respirar. Quise correr, escapar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, y como si esa cosa lo supiera, empezó a moverse hacia mí, pero no caminando. Lo hacía más bien como arrastrándose, y se movía de tal forma que parecía que estaba bailando. Un baile lento y antinatural, con movimientos demasiado perfectos para ser humanos. Cada paso era preciso, mecánico y al mismo tiempo horriblemente elegante. Cuando ya estaba peligrosamente cerca, reuní toda la fuerza que me quedaba y salí corriendo. Pero esa cosa me siguió, moviéndose de forma horrible detrás de mí. Así estuve por varias calles, huyendo mientras ese maniquí me perseguía, hasta que por fin llegué a Chapultepec.
Al ver la base de los nochebús, me subí de inmediato. El chofer me miró y me dijo: ¿Qué pasó, joven? ¿Está bien? Parece que lo asaltaron. Tan solo le dije: No, no me asaltaron, pero vi algo raro. Y entonces el señor me dijo algo que me heló todavía más. Mire, joven, últimamente han pasado muchas cosas aquí. Hay gente que dice que ve cosas en la noche. Dicen que ven fantasmas o algo parecido. Yo nunca he visto nada, pero ya van varios compañeros que me han dicho lo mismo, que se aparecen cosas extrañas. Espero un día me toque ver algo. Me fui a sentar hasta el fondo del camión. Lo único que quería era llegar a mi casa y entender qué demonios había pasado. Esa noche no pude dormir y hasta el día de hoy no tengo una respuesta. Y probablemente nunca la tenga. Solo puedo aconsejarte una cosa, Stan. Si alguna vez caminas por la colonia Roma de madrugada, siempre mantente en alerta, porque uno nunca sabe cuando un maniquí pueda empezar a seguirte, ya que créeme, esa experiencia me ha marcado para toda la vida. Te deseo mucho éxito, Stan, y un gran año. Saludos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos abordado algunos relatos turbios sucedidos en Chapultepec. Y quiero preguntarte, ¿tú has vivido algo extraño en este lugar de la Ciudad de México? En este bosque, el cual sin duda se presta para todo tipo de manifestaciones paranormales. Tu historia me la puedes enviar a mi correo evidencia.tristan@gmail.com, o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.